Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Pueden tomar asiento. Dice acá la palabra de Dios después de lo que, decía, ¿no es cierto? Jesús había resucitado a Lázaro. Se había ido a Betania, del lugar donde era Lázaro. Perdón, estaba en Betania todavía, ¿no es cierto? Después de resucitarlo, estaba en la ciudad de Lázaro. Betania es una localidad, podríamos decir, cerca de Jerusalén, unos 3 kilómetros de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén. Y dice que gran multitud, este versículo que leímos, gran multitud de los judíos, dice, supieron que él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Amén. Porque muchos de ellos, hermanos, dice más abajo Juan, habían creído por esta obra, por este milagro, por esto que había hecho Jesús a Lázaro. 4 días, hermanos, muerto, 4 días en la tumba, y Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Amén. Y dice que muchos venían, dice, para ver a Lázaro, querían ver el milagro, querían, quizás algunos también, había de todo ahí seguramente, hermanos, algunos también querían comprobar que era cierto. Otros querían ver y quizás investigar a ver si no había habido algún truco, si no había habido alguna cosa. Quizás eran bastante más escépticos algunos, pero muchos creían, incluso muchos de los judíos, y se ve que eran practicantes de la religión, ¿no es cierto? Por como dice en el último versículo Juan, porque dice se apartaban, o sea, se apartaban del Sanedrín, se apartaban de su congregación con los fariseos o con los saduceos, eran las dos sectas principales en el tiempo de Jesús, se apartaban, por decir, cuando dice se apartaban, hermanos, creo yo se refiere a que se apartaban quizás de ellos, de la religión judía, y creían en Jesús. Amén. Y creían en Jesús, y creer en Jesús implicaba, hermanos, que creían que Él era el Hijo de Dios, que creían que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Amén. Y los judíos eso no lo aceptaban, no viene de nosotros, no es lo que nosotros esperábamos, no es el libertador que nosotros esperábamos, no tiene ejército, no tiene espada, no está usando su poder para librarnos de Roma, no es Él. Ya se habían hecho una idea del Mesías, hermanos. En vez de mirar las Escrituras donde estaba profetizado perfectamente cómo iba a ser el Mesías y las cosas que iba a hacer, ellos, hermanos, se habían hecho una idea basada en alguna de las Escrituras también, pero no en todo completo, hermanos, y no aceptaron a Jesús. Por eso, más por su idea que por mirar la palabra, hermanos, y la ley que ellos conocían también, no lo aceptaban. Y entonces, pero otros, después de ese milagro de Lázaro, sí. Entonces, hermanos, dice que muchos de los principales sacerdotes acordaron no solamente dar muerte a Jesús, cosa que ya habían hecho, sino que también a Lázaro. Amén. Tenemos que borrar todo. Tenemos que borrar a Jesús, que dice ser el Mesías, que es para ellos un falso maestro, que es un blasfemo, que es esto. Tenemos que matarlo. Eso ya lo iban a hacer, estaban decididos a hacerlo, lo hicieron unos días después. Pero también el testimonio, también a Lázaro. Lázaro era, hermanos, para Jesús, podríamos decir, lo que fue, no sé si recuerdan, en la rebelión de Coré, después de la rebelión de Coré allá, que está en Números 16, en Números 17, en el libro de Números, capítulo 17, dice que después de eso, Dios le dijo a Moisés que reuniera a todos los jefes de las 12 tribus de Israel, y que cada uno llevara una vara, y la vara que iba a reverdecer, dice, es la que yo escogí para que dirija a mi pueblo. Amén. Y con esto, dice Dios ahí, se van a terminar las quejas contra mí, contra Dios mismo, ¿no es cierto? Dice Dios, se van a terminar las quejas de mi pueblo y van a obedecer y van a andar en mis caminos. Y pusieron cada uno la vara, hermanos, y también pusieron la vara de Aarón. Y la vara que reverdeció, dio incluso almendras y renuevos, fue la vara de Aarón. Y las otras no. Fue el testimonio. Fue, hermanos, esa vara, una vara es algo seco, un palo seco, no tiene vida. Pero Dios hizo, hermanos, y los otros eran iguales, pero Dios hizo que viviera, resucitara, por decirlo también de alguna manera, que resucitara o tuviera vida, que es lo mismo, la vara de Aarón. Y con eso, hermanos, era una señal, un testimonio de que Dios, hermanos, el brazo de Dios estaba con Moisés y con Aarón, de que Dios estaba con ellos y de que ellos iban a dirigir, y que eran los designados por Dios, la vara era de ellos, era de Aarón, eran los designados por Dios para dirigir al pueblo. Y Dios, hermanos, se enojó mucho ese día con el pueblo e hizo eso.
y les dio, hermanos, un testimonio. Amén. Les dio un testimonio. Acá lo mismo es, hermanos, Lázaro vendría a ser un poquito, hermanos, haciendo un paralelismo, esa vara para Jesús. Ese testimonio, amén. Lo que sucedió fue lo mismo, de ser un hombre común y corriente, amigo de Jesús, hermanos, pecador también, como son todos los hombres, como somos todos los hombres, hermanos, que murió. De estar, hermanos, en la tumba, de estar casi podrido, cuando Jesús lo va a resucitar, Marta le dijo, Señor, y él ya tiene olor, ya, no te acerques. De estar ahí, hermanos, Jesús lo resucitó, le dio vida nuevamente. Hizo, hermanos, ese milagro, y después de ese milagro, después de ese testimonio, después de que Dios mostrara a través de Jesús que Dios estaba con él, con Jesús, a través del testimonio de Lázaro, acordaron matar. Bueno, a Jesús ya lo venían buscando para matar, como decía, hermano, pero también ahora el testimonio. Amén. También ahora tenemos que matar a Lázaro, porque muchos al ver a Lázaro resucitado creen en él. A ver el testimonio, creen en él. Están creyendo en él y se están yendo de nosotros. Hermanos, así como esa vara reverdeció, Lázaro reverdeció y salió de la tumba también y tuvo vida también. Así como Lázaro, hermanos, también nosotros. Lázaro, hermanos, hacía unos días estaba muerto. Hacía unos días de esto que leímos, hermanos, estaba dando olor feo, olor a muerto. Y ahora no. Lo mismo que sucedió así literalmente o físicamente, esa resurrección física de Lázaro, hermanos, también sucedió en nosotros, pero en lo espiritual. También Dios hizo ese milagro en nosotros, hermanos, pero en lo espiritual. Dice la palabra de Dios que todos los hombres están muertos en delitos y pecados. Que todos los hombres, hermanos, van camino a una condenación eterna. Dice la palabra de Dios que no hay ninguno bueno. Jesús lo dijo, no hay nadie bueno. No hay uno bueno delante de Dios, están todos caídos. La humanidad está en una condición, hermanos, el ser humano en una condición caída. Usted no tiene que enseñarle, por ejemplo, siempre decimos a los chicos a mentir, no tiene que enseñarle a ser caprichosos, no tiene que enseñarle nada de eso. Y ya de chiquitos traen eso, más allá de la dulzura y de todo lo bueno, hermanos, porque todo eso viene porque somos hechos a imagen de Dios. Pero el pecado, lo que sucedió allá, hermanos, en el huerto del Edén, hizo que el hombre, la imagen de Dios en el hombre esté distorsionada. Y por eso, hermanos, los hombres somos como somos. Por eso usted no le tiene que decir, como decía su hijo, que no le tiene que enseñar a mentir, no le tiene que enseñar a ser caprichoso. Usted le tiene que enseñar a no ser caprichoso, o a no mentir, o a no pegar, o a no desobedecer. Todo eso es a raíz del pecado. Y si usted deja a su hijo, hermanos, que se críe así nomás, y no hay educación de partes suyas, y no le enseña en valores a su hijo, está criando un potencial. No digo que vaya a ser todo, pero la mayoría, hermanos, viene todo de ahí un potencial delincuente o una muy mala persona, porque usted lo dejó, que se críe como quiere, le dio de comer nada más. No es eso criar un hijo, es educarlo, es darle principios, es darle valores, es enseñarle. Porque, hermanos, si los deja solo, va a ser malo para él. Si lo deja solo, va a ser una persona egoísta. Solamente va a pensar en él. Si lo deja solo, hermanos, va a querer todo para él. Si lo deja solo, va a querer solamente, no va a saber ni siquiera lo que es la felicidad, va a buscar solamente placeres. Eso, no confunda placer con felicidad. Es muy distinto. Si lo deja solo, va a querer lo más fácil. Va a querer cortar caminos. No va a querer esforzarse en nada. No va a haber virtud en nada. Si lo deja solo, hermanos, va a ser una persona despreciable por los demás también. Le tenemos que enseñar, sabiendo, hermanos, y eso está a la vista, hermanos, sabiendo que sucede eso con la gente, con los chicos, nosotros no podemos permitirlo, y mucho menos si somos hijos de Dios, mucho menos así. Pero todo eso, hermanos, y volviendo ahora, retomando un poquito a donde iba, todo eso es producto del pecado. Todo eso, hermanos, es producto de esta generación, esta humanidad caída, dice la palabra. Yo lo que le estoy diciendo no es mío, hermanos, es palabra de Dios. El hombre está muerto espiritualmente, igual que Lázaro estaba muerto físicamente.
Amén. Pero dice la Biblia, hermanos, esa es la mala noticia. Pero dice la Biblia, hermanos, y esta es la buena noticia, que es el Evangelio, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, hermanos, la palabra de Dios, que Dios, hermanos, nos resucitó espiritualmente. Que ahora tenemos vida. Que ahora, hermanos, podemos amar de verdad como Cristo amó. Que ahora podemos vivir la vida de Cristo, que Cristo vivió, hermanos, gracias a Él, gracias a su poder y gracias especialmente, hermanos, a la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús. Gracias a ese intercambio que hubo en la cruz. Dios castigando a Jesús, acusando a Jesús de pecador cuando Él no lo era, cuando nos tenía que acusar a nosotros. Dios castigando a Jesús en la cruz por pecador cuando Él no lo era, cuando nos tenía que castigar a nosotros, para que nosotros ahora podamos ser perdonados por Dios y podamos ser, hermanos, justificados por Dios, podamos ser salvos a través de la fe. Amén. Podamos ser, hermanos, delante de Dios, hermanos, hombres y mujeres salvos. Y que nuestra vida ahora sea, hermanos, se trate de una santificación, que todo lo que nos resta por vivir, después de haber creído, después de saber y tener la certeza cada uno de nosotros que somos hijos de Dios y que somos salvos, hermanos, nuestra vida se trate ahora solamente, y esto es por el poder de Dios, y este es el milagro que usted puede ver, hermanos, de esta resurrección que ha ocurrido en nosotros y que ocurre en los hijos de Dios. Solamente por el poder de Dios sucede eso, porque si no, no, hermanos, que su vida se parece cada vez, su carácter, usted se parece cada vez más a Jesús. A Jesús. Eso tiene que estar sucediendo en nosotros. Eso es el Evangelio, hermano. Como siempre les digo, eso es lo más importante. Si no entendemos eso, no sirve de nada que yo les diga, por ejemplo, hermanos, que no mienta. Usted no va a poder, no va a tener poder para hacerlo. No sirve de nada que yo le diga, hermanos, que no sea orgulloso. Que, no sé, que no pelee, que no sea celoso. Que tiene que hablarse con todos. No sirve de nada si no entiende la fuente, si no entiende, hermanos, que ha sido resucitado. Amén. No sirve de nada que yo le dé leyes si no les digo, hermanos, que usted era un pecador y que ahora ha resucitado. Cristo lo ha resucitado, si usted cree. Y ahora tiene el poder para cumplir esas leyes justamente. Para poder, hermanos, hacer las cosas bien. Para poder ser, hermanos, perfeccionados. No es perfecto, no va a ser tampoco de un día para el otro, para poder ser cada vez más parecido a nuestro Señor Jesús. Eso no es imposible. Lo que les estoy diciendo es para tener vida espiritual. Igual que Lázaro, hermanos, les hago una pregunta. 5 minutos antes de ser resucitado Lázaro, estaba podrido, olía mal, ¿no? Dice, Marta le dijo, hiede ya, 4 días de muerto, hermanos, en una tumba, hiede ya. Pero ahora les pregunto, hermanos, 5 minutos después de ser resucitado, ¿cómo olía Lázaro? Piénselo bien, ¿cómo olía? Mal. ¿Por qué Jesús le dijo, quítenle las vendas ya? Además de que, porque tenía que caminar, por supuesto, pero olía mal. Hermanos, en nuestra resurrección, Lázaro olía mal 5 minutos antes de ser resucitado, pero porque sus entrañas, él estaba podrido, hería él. Pero olía mal 5 minutos después de tener vida y de ser resucitado, por el sudario y porque había estado encerrado en ese lugar tanto tiempo. Su cuerpo, lo externo, pero dentro de él, sus entrañas, sus órganos tenían vida. Eso no olía mal. Era un hombre vivo ahora. ¿Entienden, hermanos? Olía mal lo que lo envolvía. De la misma manera, hermanos, nosotros cuando somos resucitados por el Señor y tenemos vida espiritual ahora, hermanos, nuestros deseos, antes de ser resucitados espiritualmente, cuando estábamos en el mundo, esto lo dice la Biblia, hermanos, y con todo respeto, usted olía mal. Usted era orgulloso. Para Dios eso es olor horrible. Usted era mentiroso, todo producto del orgullo. Usted era mentiroso. Usted, como le decía, peleaba si tenía que hacerlo, era fornicario, adúltero. Olía mal delante de Dios. Si tenía que,
pisarle la cabeza a otro para llegar a algo en su trabajo, la mayoría de la gente lo hace. Huele mal todo eso. Pablo les dice ya en Corintios 6, hermanos, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni ni los estafadores, ni los idólatras, dice, heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos de ustedes. Así olían ustedes, así olían ellos antes. El pecado, hermanos, la Biblia muchas veces lo simboliza como ese olor horrible delante de Dios. Pero ahora Él os ha dado vida, Él os ha salvado. Y ahora ustedes ya no hacen más estas cosas. Y no solo que no las hacen, las aborrecen, las odian. No se enorgullecen de lo que hacían antes. No las recuerdan con nostalgia, como a veces pasa en algunos cristianos que no son tan cristianos, hermanos, que parece que quisieran volver a todo eso, cuando debería darles vergüenza las cosas que hacían. Ahora que conocen lo que es la pureza, la santidad, hermanos, el amor verdadero, porque Cristo nos ha dado vida. Hermanos, eso sucede con una persona salva. Huele con nosotros. Todavía, hermanos, olemos a veces a ese viejo hombre. Todavía en nosotros está, hermanos, esas viejas costumbres que tenemos, de las que tenemos que ir despojándonos, por supuesto. Y luchar contra ellas e ir despojándonos, pero siempre va a estar esa lucha con lo que es, la Biblia llama nuestra carne. Siempre va a haber lucha con eso. Pero debemos ir, hermanos, despojándonos de eso. Pero dentro nuestro, ahora que tenemos vida, hermanos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ya somos diferentes a lo que éramos antes. Ya hay otra inclinación, ya hay otros deseos. Ahora solo queremos, hermanos, obedecer a Dios. Ahora solamente queremos amar al prójimo como a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, y ahí se resumen todas las cosas. No podemos, hermanos, si no queremos hacerle mal a nadie. Queremos el bienestar de todos, aún de nuestros enemigos, dice la palabra de Dios, enseñó Jesús. Esos son los hombres vivos, hermanos. Eso es la santificación. Eso es lo que estamos viviendo ahora cada uno de nosotros. La Biblia dice que nuestro espíritu sí fue regenerado, pero todavía estamos en este cuerpo de carne. Y en este cuerpo, hermanos, y en esta humanidad, y en esta carne, hermanos, todavía está ese pecado remanente, eso que nos queda todavía. Por eso a veces fallamos. Por eso todavía tenemos que seguir orando para no entrar en tentación. Fuimos salvos, somos sus hijos, sí, pero si no oramos, por ejemplo, hermanos, caemos en pecado. La Biblia dice que la carne es débil, que el espíritu a la verdad está dispuesto porque fue regenerado, justificado, hermanos, pero la carne es débil. Que esto corruptible se va a vestir de incorrupción en el día, hermanos, en aquel día cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Eso es la salvación. De la misma manera que Lázaro fue resucitado, hermanos, en lo físico, también nosotros en lo espiritual somos resucitados. Y no significa, hermanos, que de un día para el otro usted ya es súper santo. Significa que, hermanos, que ahora sus intereses, sus deseos, sus inclinaciones cambiaron. Ahora quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora quiere amar a su prójimo como usted mismo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Mucha de esta gente, hermanos, que venían para ver a Lázaro, hermanos, con dudas, siendo escépticos y que no sabían a ver si hay algún truco, a ver si hay alguna cosa. Muchas veces, hermanos, eso lo podemos representar con muchas veces nuestros parientes, nuestros familiares o los que nos conocen, que pueden decir, no sé si cambió tanto de verdad, no creo que haya cambiado. O quisiera verlo cuando está solo a ver qué hace. O quisiera ver cuando en una situación extrema, a ver si reacciona como un cristiano de verdad. Si yo sé lo que era antes, si yo sé cómo era antes. Ellos saben que antes estábamos muertos igual que ellos, espiritualmente. Muchos de ellos, hermanos, iban a ver a Lázaro con ese pensamiento. Y muchas veces a nosotros nos miran con ese pensamiento también. Porque además, hermanos, no somos, como les decía, perfectos de un día para el otro. Y nosotros decimos ser cristianos y testificamos de Cristo y sabemos que Él nos ha dado vida y sabemos que Él, hermanos, en Él hay salvación y quizás le hablamos a nuestros familiares, pero después ven defectos en nosotros también. Eso sucede. Hermanos, Lázaro
no tuvo, después de ser resucitado, ustedes imagínense un poquito lo que ha sido la vida de Lázaro después de ser resucitado. Cuánto más aferrado al Señor ha vivido él. Cuánto más quería obedecer al Señor, cuánto más cerca de Jesús quería estar. No querría separarse nunca de él. Pero también nunca en su vida había tenido tantos problemas y tantos miedos como después de ser resucitado. Lo buscaban para matarlo. Lo estaban mirando mucho a él. Ya no era una persona más del pueblo. Era el testimonio, era esa vara reverdecida. Nosotros somos también y debemos ser esos Lázaros, esas varas reverdecidas, esos resucitados espiritualmente, esos hermanos que después de entender, creer y de entender lo que es el Evangelio y de saber que somos salvos, de tener la certeza que somos sus hijos, quieren aferrarse al Señor con todas sus fuerzas y no separarse nunca. A pesar de nuestros errores y nuestros defectos que van a estar, pero contra ellos vamos a luchar y los vamos a ir venciendo. Siempre les digo, hermanos, y otra vez encaja justo lo que siempre les digo, el pecado debe ir muriendo en nosotros. Debemos ver en nuestra vida, hermanos, que cosas que antes hacíamos, ahora no las queremos hacer, por lo menos no las queremos hacer y luchamos contra ellas. Contra esas cosas. Si antes éramos mentirosos, orgullosos, si antes peleábamos, si no me hablaba por 10 años, hace que no me hablo con fulano de tal, ahora no, ahora quiero ir a hablar, ahora quiero reconciliarme con él. Algo cambió en esa persona y ese fue Cristo. Y además, y lo más grande de todo, Lázaro, ¿se imaginan, hermanos, lo que no dije de Lázaro, después de haber sido resucitado y que es la fuente de toda, de querer estar cerca de Cristo, hermanos, el gozo, la alegría con la que vivía ese hombre? ¿Se imaginan lo que ha sido para él esa vara reverdecida? Y lo mismo es, hermanos, nosotros somos también espiritualmente Lázaros, cada uno de nosotros. Si hay algo que nadie nos puede quitar, y esto es un milagro de Dios, es el gozo de nuestra salvación, cuando lo entendemos. Si hay algo que nadie nos puede quitar, a pesar de, hermanos, a veces tener miedos por persecuciones, por enojos, ahora querían matar a Lázaro también. A pesar de que nos den la espalda, quizás, gente que amamos o gente que queremos, que puede suceder. No nos puede quitar el hecho, hermanos, esa relación Cristo y yo, Cristo y usted. Eso está unido por una palabra llamada gozo, y es el gozo de la salvación. Por una palabra, hermanos, que viene, hermanos, de entender, de saber que Él nos ha amado primero, que fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros, que llevó mis pecados y ahora soy aceptado por Dios y lo puedo ver en mi vida. Estoy cambiando por haber creído, por haberme arrepentido de mis pecados, por haberme arrepentido de haber estado lejos de Él. Y ahora, hermanos, algo que también sucede en los Lázaros, y lo mismo que Lázaro también, vamos desparramando cada uno de nosotros. Y vuelvo a los olores, hermanos, ahora olor grato delante de Dios. Ahora, hermanos, no solamente la gente puede ver, y esto para testimonio, porque somos también varas reverdecidas, porque somos, hermanos, hombres resucitados espiritualmente, entonces tienen que ver ese gozo de la salvación. Tienen que ver, hermanos, también ese gozo de la salvación. Me refiero que a pesar de las dificultades y los problemas que podemos tener y que pueden ser gravísimos, porque a veces la vida pega durísimo, hermanos, no nos separa del amor de Dios, no nos separa de Él. Amén. Que puedan ver eso, pero que también puedan ver, hermanos, el amor en cada uno de nosotros. Que también puedan ver, hermanos, que ya no hay enojos en nosotros, por ejemplo. Que también puedan tener un buen testimonio de parte nuestra. Antes en esa casa se gritó a los gritos, todo eso. Ahora no, ahora son cristianos. Que también puedan ver, hermanos, que no hay celos en nosotros. Que no hay mentiras, ni siquiera mentiras blancas o esas que con una pequeña mentira salgo del problema. No, digo la verdad. Imagínense si todo el mundo hiciera eso.
Si todo el mundo, hermanos, amara a su prójimo como a sí mismo, nadie, no existiría nada de lo que es pecado, nada de lo que es malo. No existiría, hermanos, no querríamos robarle nada a nadie, ni bienes, ni la mujer o el marido, ni nada de eso, porque amamos y queremos lo mejor para esa persona. No existirían las familias destruidas, no existiría, hermanos, la delincuencia, no existiría el hambre, no existirían las guerras. En el mundo Jesús dijo que eso va a seguir, pero en su iglesia eso tiene que reinar. Acá, nosotros, hermanos, eso tiene que reinar. Entre un grupo de personas regeneradas, como dice la palabra de Dios, entre un grupo de personas que son, hermanos, así como en esta iglesia, en otras verdaderas iglesias también, hermanos, entre un grupo de personas que son las primicias, como dice allá en Santiago 1:18, para nuestro Señor. Las primicias, hermanos, se presentaban, es un puñadito de cebada, póngale, que lo presentaba ante el altar, delante del sacerdote, como primicia, hermanos, de una gran cosecha que se venía, de un campo inmenso, grandísimos cosechados, y ahora sembrados, y ahora venía la cosecha. Los Lázaros hermanos, somos primicias para Dios, de una gran cosecha. Tenemos que reflejar la gran cosecha. Y la gran cosecha, hermanos, es lo que Jesús le dijo a Marta, lo que Marta le dijo a Jesús, María, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Sí, María, eso va a suceder, pero yo te voy a dar una muestra ahora. ¿No te dije que si creías verías la gloria de Dios? Y lo resucitó ahí. La gran cosecha es, hermano, cuando todos nosotros, hoy primicias, hoy en este mundo, hoy no de manera perfecta, pero sí, hermanos, oliendo aromas del cielo, cada uno de nosotros, y cada vez más del cielo y menos de los otros que teníamos. Hermanos, la gran cosecha, el gran campo va a ser cuando estemos todos, los hijos de Dios, los renacidos, los que han creído, en gloria con el Señor. Como dice allá, hermanos, en Tito 3:5 dice la palabra de Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese es el campo, esa es la gran cosecha. Hombres y mujeres glorificados juntos a nuestro Señor y por la eternidad. Por la eternidad. Eso un día va a suceder, pero hoy nosotros debemos ser las primicias. ¿Qué es eso? Muestras de que eso es real, de que eso va a suceder. ¿Cómo se hace, hermanos, esas muestras? Es hombres y mujeres santificándose, siendo transformados por Dios. El mundo lo tiene que ver. Los que nos rodean, hermanos, lo tienen que ver en cada uno de nosotros. Tienen que ver esos Lázaros, esos hombres, hermanos, antes muertos espiritualmente, ahora con vida. Esas varas reverdecidas. Lo tienen que ver en nosotros. ¿Y va a haber oposición? Sí, a Lázaro lo querían matar. ¿Y va a haber, hermanos, miedos? Sí. ¿Sabe cómo se quitan los miedos que tenemos nosotros? Como dijo Jesús, con un miedo mayor. ¿Dónde está el versículo? Cuando el Señor le dijo, no teman a quien puede matar su cuerpo. No teman a los hombres, no teman lo que le puedan hacer los hombres. Teman mejor a quien puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién es el que va a matar nuestro cuerpo, el cuerpo y el alma en el infierno de quienes van a ser condenados? Dios. Lo que está diciendo Jesús, con un temor a Dios, con un temor mayor, ustedes no van a temer lo que pueda hacerle el hombre. ¿Entienden, hermanos? Esos son los Lázaros. Lázaro, hermanos, lo estaban buscando para matar, pero les aseguro que no tuvo temor de nada. Él seguía aprendido de su maestro. Él seguía, hermanos, siguiendo a Jesús. Y mucha gente vino para verle, vino para saber si era cierto, vino para saber que era verdad. Muchos creyeron, otros no creyeron. Hermanos, mucha de esa multitud después es la multitud que está en la entrada triunfal de Jesús cuando entra en Jerusalén. Después esa multitud es la misma que está cuando Jesús va en el monte, en la vía dolorosa, en el monte Calvario, cargando la cruz, y todos le están diciendo, recriminando y diciendo que si es hijo de Dios salga de la cruz, que si tiene poder que lo muestre, y cosas semejantes. Hermanos, no habían creído.
Pero hubo gente que creyó. Hubo Lázaros que creyeron. Hubo Lázaros, hermanos, y esos somos nosotros, esos Lázaros espirituales. Esos hombres y esas mujeres, hermanos, renovados por Dios. Por eso usted va a tener, hermanos, va a encontrar en su vida, después de haber creído, después de saber que es un hijo de Dios, va a encontrar en su vida, hermanos, que todavía va a haber defectos, que todavía va a tener debilidades, que todavía va a haber cosas que no puede hacer. Siga luchando con eso. Esos son los aromas externos. Pero en su corazón, en su deseo, sí en su deseo, sí en su corazón, si ha cambiado, hermanos, la fuente. Si ahora sus inclinaciones son otras, sus deseos son otros y su mirada hacia Dios es otra a como era antes. Si ahora ya no se mira a usted mismo, usted misma, sino que mira a Dios para poder ser como Él. A pesar de esos errores, de esos defectos que pueda tener, siga luchando porque va a vencer. Porque el Espíritu Santo, hermanos, que está en nosotros, va a quitar todos esos pecados, va a limpiar esos pecados. Amén. Esas cosas son externas, no están en su corazón, están, hermanos, en lo externo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra carne, que es nuestra humanidad. Pero va a ser quitado. Amén. Es por medio de la fe. Usted, hermanos, cada uno de nosotros, si realmente creemos que somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, y que Él nos ha resucitado, va a empezar a ver. Sucede, es la consecuencia de creer. Si no, no ha creído. Va a empezar a ver en su vida, en su corazón, dentro suyo, como quiera llamarle, hermanos, que algo cambió. Que ya no puede hacer cosas que antes hacía. Y eso es la obra de Dios en nosotros. Y eso es, hermanos, Dios resucitándolo espiritualmente a usted. Y le aseguro, hermanos, que lo puede ver en usted mismo. Y si no lo ha hecho, hermanos, si no lo ha podido ver en usted mismo aún, hermanos, este es el tiempo. Y es por eso esta palabra también. Venga al Señor. Venga a Él. Hermanos, ore a Él. Pídale perdón por todos los pecados. Y dígale que quiere ser un hijo de Dios. Crea realmente en Él. Búsquelo con todo su corazón. Y lo va a empezar a ver. Si hay una oración, hermanos, que siempre Jesús contestó fue, hermanos, en la palabra de Dios fue la de que lo salve. La de ser salvo. Cuando viene, hermanos, del corazón. Amén. Esa siempre el Señor la contestó. La de un corazón arrepentido, realmente arrepentido, hermanos, es un corazón pidiendo salvación. Y esas fueron contestadas. Y esa gente fue resucitada. No tenemos, hermanos, no tiene por qué seguir viviendo así, en pecado. No tiene por qué seguir viviendo, hermanos, de esa manera, que los lleva a condenación además. Podemos vivir y ser cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesús. Podemos vivir, hermanos, y experimentar lo que es amar verdaderamente, lo que es la paz verdadera, lo que es el gozo verdadero, lo que es, hermanos, la bondad, pero de verdad. Lo que es amar de verdad. Donde no hay, hermanos, ni una pizca de egoísmo ni de orgullo en nosotros. Porque si la hay, no es amor. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Usted, cada uno de nosotros, hermanos, en lo espiritual somos Lázaros. Y recuerde, va a haber oposición, va a haber miedos, pero que su temor mayor sea agradar a Dios, buscarlo a Él. Amén. Hermanos, eso va a hacer que no lo suelte nunca. Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Él nos ha cambiado, porque Él nos ha llevado de muerte a vida. Porque Él nos ha enseñado, hermanos, a amar. Ya no importa lo que digan de mí, ya no importa si me critican, ya no importa nada. No importa, ya no nos afecta. Esa persona está viva. No, sí, a mí si me dicen algo de mí, yo voy, no puedo perdonar, no lo voy a perdonar, yo tengo que hacer algo y me voy a vengar y ya va a ver lo que le va a pasar. Esa persona está muerta espiritualmente. La persona viva, Lázaro, la vara reverdecida es el otro, porque así vivió y así murió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como oveja fue llevada al matadero, no abrió su boca, no se defendió por amor a nosotros. Cuando podía hacerlo y podía dejar, hermanos, fulminarlos a todos en ese momento ahí en la cruz, con un chasquido de sus dedos nada más.
pero no lo hizo por nosotros, porque si no, no había salvación para nosotros. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Así vivió y murió, así vivió nuestro Señor Jesús, así vamos a vivir, tenemos que vivir cada uno de nosotros. Amén. Así vivió un hombre vivo espiritualmente, nuestro Señor Jesús, hermanos, y así vamos a vivir ahora nosotros que hemos creído, hermanos, y que hemos pasado de muerte a vida por lo que Él hizo en la cruz. Así vamos a vivir ahora, como hombres vivos espiritualmente, como esos Lázaros, cada uno de nosotros. Amén. Dios les esté bendiciendo, hermanos. Eso es promesa de Dios. Y si usted lo cree de verdad, se hace realidad. Lo puede ver después en su vida. Lo podemos ver. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a creer, que aumente nuestra fe, hermanos, y que podamos poner por obra siempre su palabra. Amén.